Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:8. Imagínense ustedes, señoras y señores, que el paquete solidario no da para sostener la recaudación. Hay casi 1.500 millones menos en ingresos tributarios, pese a los 773 millones extras de la contribución por el terremoto. Esto destaca Sara España de la redacción de Expreso de Guayaquil. Marcos López, uno de nuestros invitados, siempre de excepción, conjuntamente con los señores economistas don Fernando Mosquera y Marco Flores, van a tener la bondad de analizar con Marcos desde la ciudad de Guayaquil vía telefónica todas las locuras que se vienen cometiendo desde hace algunas semanas, ya van a ser meses, locura tras locura, al punto que un importante sociólogo de nuestro medio decía que somos, pero de una habilidad extraordinaria para descubrir y apostar en la administración pública por verdaderos locos que toman decisiones irresponsables, como está ocurriendo en esta etapa del gobierno del señor presidente Correa. Porque no es posible, Marcos, las cosas que oímos todos los días se piensan vender, los plazos que se señalan para empréstitos, los intereses que se están pagando. Se presta $20 para pagar en 50 años. Se prestan $140 para pagar en 15 años. Es increíble la forma como los negociados se están dando en este espectro financiero que a las nuevas generaciones no les va a costar tremendos días de sacrificio, de trabajo y sacrificio, seguramente de una economía de contracción muy duradera y que nos tendrá siempre con necesidades financieras para pagar deudas. Es decir, ahora vamos a trabajar para pagar deudas gigantescas, deudas que las estamos multiplicando por 100. Y aquí nadie dice nada porque tenemos una asamblea con el voto irresponsable de la gente, voto maluco de la gente en el Parlamento que no cumple con su obligación de fiscalizar las acciones que cumplen los funcionarios del Ejecutivo. Y entonces lo que dicen arriba en Carondelet, lo que dicen en la Secretaría Jurídica, lo que se manifiesta en la Secretaría de la Administración, las órdenes que se dan para hacer una serie de negocios financieros que le están dando al señor presidente la posibilidad de irse airoso del gobierno, pero nos deja súper endeudados y aparentemente podría dejar al señor Moreno en una situación de ingobernabilidad, tanto por un natural desconocimiento económico-financiero que tiene el señor Moreno. No, yo no le he visto empujando un coche macro en materia económica, pero claro, todo se aprende en esta vida. Lo importante para mucha gente es su carácter, su bondad, su generosidad, pero él no va a tener dinero para absolutamente nada si es que el voto irresponsable se vuelve a imponer. Aquí decimos la verdad, aquí decimos sin tapujos la verdad, y por eso nos quieren. Nos quieren, pero
de los otros sectores ubicar en una situación tremendamente difícil. Pero ahí tenemos que cumplir con nuestra obligación, señoras y señores. Por eso es que yo le pregunto a Marcos López, ¿cómo usted podría hacernos una enumeración de los malos negocios financieros, de las increíbles modalidades que van encontrando en el tiempo, empresas que han venido a hacerse la plata con nosotros? A empresas brasileñas, empresas españolas y empresas y consorcios ecuatorianos que nos están viendo la cara, haciendo, y empresas chinas, bien me recuerda el compañero de la consola. No voy a dar su nombre, compañero, no se preocupe. Así es que, Marcos, alguien tiene que denunciar estas cosas. Usted que tiene ese gran conocimiento y ese seguimiento económico muy significativo, nos dirá si tenemos o no tenemos la razón. Marcos López, en Guayaquil, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a los compañeros de mesa y a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Con la tranquilidad de conciencia y lamentando por el país, hoy lo que está sucediendo es lo que vengo diciendo hace 10 años. En esa época todavía era miembro del directorio del Banco Central y desde el primer lineamiento, desde que se vio el plan de gobierno del presidente de la República, se vio un plan de totalmente desalineado con los ciclos económicos del país. Se vio un plan de gobierno en donde su intención solamente era gastar y gastar y gastar. Y eso es lo que hemos visto durante estos 10 años, en donde se ha gastado sin una planificación del gasto. Porque usted puede planificar el gasto y cuando se planifique el gasto puede ser muy productivo, pero para que el gasto sea muy productivo hay que encender el motor del sector privado, que es el que realmente genera empleo. Acá no, acá apagaron el motor del sector privado, le comenzaron a dar palo al sector privado y como estaban ensimismados en esta nube de tener mucho dinero, entonces pensaron que lo pudieron hacer todo, ¿no? Yo creo que la juventud de todos los funcionarios públicos y este embelezo de tener el precio del petróleo que llegó en su momento hasta $142 y esa ilusión de que iba a llegar el precio del barril a $200 realmente los nubló y empezaron a hacer cosas que no se debieron hacer desde un comienzo. Se volvieron locos con tanto dinero, como dice el pueblo, el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces se volvieron locos y comenzaron a emprender un montón de campañas, ¿no? En la inundación que hubo en el 2007 se regalaba de todo, se regalaba botas, se regalaba colchones, se regalaba mosquiteros, se regalaban fundas de comida, se regalaba de todo. No se sabía si llegaba o no llegaba a los damnificados, pero se regalaba. En el terremoto no había plata para regalar un plato de comida a la gente que estaba en el terremoto. Toda la ayuda vino del sector privado y el sector privado fue el que puso la cara y el que organizó el tema hasta que llegara el presidente de la República para que ordene todo lo que los demás obedientemente tenían que hacer porque no podían reaccionar rápidamente en un problema como esos. Y de esas decisiones se comenzaron a tomar de una falta de planificación. Se abre el frente de varias centrales hidroeléctricas al mismo tiempo. Independientemente de que si los precios son o no son, ya lo veremos algún día podrá brillar la verdad. Así es. Yo creo que una de las cosas muy buenas que hizo esta asamblea es declarar el peculado imprescriptible. Entonces, algún día en la historia
se sabrá con transparencia realmente los precios de las obras. Si estuvieron bien hechos, pues se dirá estuvieron bien hechos. ¿Cuáles son los pésimos negocios, señor economista Marco Flores? No se nos vaya, Marco, si es tan amable. Sí, ¿cómo no? ¿Cuáles son los pésimos negocios financieros que usted podría enlistarlos en este momento a título de que hay financiamiento, se están haciendo cosas especialmente de una calamidad económica para el país del futuro y se está dando rienda suelta a operaciones financieras, especialmente de financiamiento de obras que no vamos a poder sino lamentar después de que por qué permitimos que esas cosas se estén dando en la última etapa del gobierno del presidente Correa. Usted tiene una lista preocupante y algunos ejemplos que nos pueda traer este momento a conocimiento, a recuerdo público. Buenos días, Gonzalo. Economista, bienvenido. Tenga la bondad. Gracias por su invitación. Buenos días a Fernando, a Marcos de Guayaquil. Un gusto compartir con ustedes y buenos días a su radio audiencia. Bueno, no, yo no tengo ninguna lista de las cosas que hace el gobierno. Lo que analizo es la política macroeconómica. Y probablemente el aspecto más preocupante en los últimos tiempos constituye el incremento sustantivo dramático de la deuda pública. Y además un incremento de la deuda pública al precio que venga y a los plazos que sean. Es decir, sin cuidar los parámetros básicos de un endeudamiento que tiene que ser al plazo más conveniente y a las menores tasas de interés. En un momento en que las tasas de interés en los mercados internacionales bordean el nivel cero, el Ecuador paga 10, 75%, 10%, 9%, cuando otros países colocan papeles en el mismo mercado, casi a la tercera parte de lo que hace el Ecuador. Y claro, esto es como consecuencia de toda la política macroeconómica que hay en el país. Mientras, yo no sé cuál puede ser el justificativo, técnico no, pero cuál es el justificativo moral de decirle, por ejemplo, a la gente, ustedes paguen una salvaguarda del 40% o del 45%, más un impuesto a la salida de divisas, para evitar que, entre comillas, los dólares se fuguen al exterior, mientras paralelamente el gobierno se introduce en un endeudamiento tan grande que significa una salida sustancial de divisas al exterior. ¿Cómo se puede justificar una cosa así? Es decir, el esfuerzo que haga la gente, ¿verdad? Y la razón es muy simple, ¿no? La política económica que se ha seguido no fortalece a los principios macroeconómicos y la sostenibilidad fiscal que generan empleo, que generan confianza, que permiten la inversión nacional y extranjera y que por lo tanto la gente pueda tener donde trabajar y ganar salarios dignos y tener una capacidad de demanda. Lo que tenemos es una recesión, y una recesión sumamente fuerte. Le voy a señalar un dato del propio Banco Central. La proyección del Banco Central para el sector de la construcción, por ejemplo, que es un sector crucial de apoyo al empleo y al crecimiento económico, para el año siguiente es menos 10%. Menos 10% de crecimiento. Yo he revisado alrededor de 8 instituciones, o el trabajo de 8 instituciones sobre las proyecciones de crecimiento para el Ecuador. El Fondo Monetario, el Banco Central, el BID, Bloomberg, Reuters, una serie de instituciones especializadas. Y todas señalan una tendencia al decrecimiento en el Ecuador. De manera que la ruta de expansión del Ecuador es hacia un decrecimiento, hacia una recesión. Eso significa más angustias, eso significa menos empleos. Mientras tanto, el gobierno... Pero es que hay acoso, hay persecuciones incluso tributarias. En el Ecuador se viene acumulando una gran cantidad de lo que llaman ustedes mismos, los economistas, basura reglamentaria. Claro, hay bastante. Basura reglamentaria. Es necesario, dicen, eliminar la mala y excesiva reglamentación, reducir los costos productivos para impulsar y fortalecer la producción interna, mejorar la competitividad. Pero esto se queda solamente en palabras.
saben aludir que hay que fortalecer el comercio lícito, fortalecer la competencia sana, reducir los impuestos que son claramente excesivos, y este gobierno no hace caso omiso, más bien dicho, de todo esto que claman los emprendedores, los empresarios, para poder activar la economía y solucionar por la vía de la inversión, de la credibilidad, de la confianza y del trabajo. Sí, esas son las reglas de juego. Pero aquí lo que están haciendo es, ya nos vamos, hagamos rápido. Y ayer me decía un distinguido dirigente político, ellos no van a entregar el poder. Cuidado, aquí nos decían, ¿no? Ellos no van a entregar el poder. No van a entregar el poder. Más adelante voy a comentarles algo de aquello que menciona un muy conocido, si no figura política, pues controvertido y todo como somos todos. Pero claro, la ciudadanía le tiene un margen de confianza que nosotros también le apostamos a que está diciéndonos la plena. Entonces, ese Consejo Nacional Electoral va a tener una responsabilidad impresionantemente grande. Señores oyentes, ecuatorianas y ecuatorianos, nos van a meter gato por liebre en las próximas elecciones. Tengan la bondad, están preparándose para aquello. Y bueno, la situación económica no puede ser más perjudicial para los seres humanos de cualquier condición, de cualquier estrato. Es la cosa muy grave. ¿Por qué no se ponen las pilas los economistas y denuncian las cosas que están ocurriendo? Las contrataciones a 30 años, concesiones van, concesiones vienen, el señor presidente se va a ir bien librado y va a decir que dejó la economía en plena dinámica, que dejó funcionando todo, que ninguna institución la paró, pero está vendiendo todos los muebles. Está vendiendo todos los muebles. ¿Quién le para en esta venta, en esta locura de despojarse de activos, de propiedad de nuestros hijos? Yo por lo menos les llamo la atención a mis invitados para que emprendan en una reflexión que pueda ser escuchada por la gente que ignora estos temas. Y hay que hacerlo hasta con metodología y con didáctica para que no vayan a cometer nuevamente otro error garrafal que sería terrible para nuestro país. Mire usted cómo están las firmas chinas, apoderadas de obras gigantescas a unos costos tremendos. Y esto de que permitamos que incluso la ideología no les permite, pero ellos lo están haciendo. La ideología les reza, les dice al oído, ustedes no pueden vender. El socialismo no se hizo para vender los activos del Estado. El socialismo que ellos predicaron anteriormente está siendo desoído en sus reglas maestras, digamos, de conducción ideológica, señor economista Flores. Infortunadamente, Gonzalo, lo que usted está diciendo y lo que nosotros estamos diciendo, y varios analistas lo dicen, infortunadamente, y si queremos decir la verdad, no se filtra un altísimo componente de la población ecuatoriana. No les llega. No les llega porque buena parte de lo que decimos no lo comprenden. Y se abusa de eso, porque una de las carencias vitales, sustanciales del Ecuador, es la carencia de educación en un amplio sector de la población, que son engañados fácilmente y entonces conforman el caldo de cultivo para que surjan los populismos. Mire lo que ha pasado en Venezuela, mire lo que sigue pasando en Venezuela, lo que hasta hace poco pasó en Argentina. Entonces, ese es un problema serio que hay en el Ecuador. En lo que yo no estoy de acuerdo es en que no haya gente que dice las cosas. Habemos varias personas, usted entre ellos, Fernando entre ellos, Marcos en Guayaquil, Walter Spurrier, Eduardo Valencia, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, Pablo Dávalos, de los que en este momento me vienen a la memoria, Pablo Lucio Paredes, Santiago Bucarán, en fin, varios analistas. Mauricio. Acosta en Guayaquil, Jorge Rodríguez, en fin, que venimos y decimos nuestras verdades
sustentados en argumentos técnicos. No estamos haciendo política, estamos haciendo economía. Nosotros le contamos y le dijimos al país lo que estaba pasando con el gasto público. Fuimos los economistas los que develamos esa situación. Osvaldo Hurtado, que ha tenido un rol protagónico en todo esto. Cordes, que prácticamente ha convertido en polvo estos escondites de las cuentas fiscales. Hemos estado ahí, hemos dado la cara hasta donde nos ha sido posible por el país, para que el gobierno enderece sus rumbos. Infortunadamente, el gobierno tiene una línea de conducción y una línea de pensamiento que a nuestro juicio, por lo menos en el mío, va en la dirección contraria. Va en la dirección contraria al progreso y al avance de la humanidad. Ha sustentado, no en un modelo. Yo discrepo con quienes dicen que aquí hay que cambiar de modelo, porque aquí no hay ningún modelo. Aquí lo que hay es simplemente una política populista que favorece el crecimiento insostenible para la economía ecuatoriana del gasto público. Luego podemos darle algunas cifras, cargándole al país de impuestos, creándole nuevos impuestos y aumentando los existentes, y paralelamente aumentando sustantivamente la deuda pública, que significan erogaciones importantes del presupuesto del Estado. Cuando hay más deuda pública que pagar, significan menos escuelas, menos salud, menos vivienda, menos seguridad, menos de todo, más pobreza, más desempleo. Eso es lo que está sucediendo. Como la situación de conseguir más deuda o la posibilidad de conseguir más deuda cada vez es más difícil, incluso a las tasas que está pagando el Ecuador. Entonces ahora el Ecuador está vendiendo los muebles y estamos vendiendo los activos del Estado. Obviamente es claro que el gobierno lo que está haciendo es pateando la pelota para adelante, como yo digo en ese trabajo que usted tiene en sus manos, y simplemente pasándole esa pelota al nuevo gobierno para que vea cómo soluciona los problemas o por lo menos afronte los problemas. Y el Ecuador necesita de un programa económico de reactivación serio, honesto, ágil, creíble, que comporta diferentes puntos, donde es crucial, no solamente la parte económica, que es un error que estamos cometiendo en el Ecuador, donde es crucial para que la economía funcione, la reivindicación y la vigencia del Estado de Derecho y de la legalidad en el Ecuador. Si no tenemos Estado de Derecho y legalidad en el Ecuador, usted puede tener aquí los sabios economistas del mundo que no van a poder colocarle al Ecuador en la ruta de la inversión, de la expansión, del crecimiento y del empleo sostenido y sostenible, amigable con la naturaleza. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no se comienzan a hacer porque el gobierno simplemente tiene otra forma de mirar las cosas y conduce la economía de una manera diferente. Mire las estadísticas del gasto, mire las estadísticas de impuestos que se pagan en el Ecuador. Este gasto público ha funcionado en el Ecuador no por la plata del petróleo. Yo le puedo dar las cifras el momento que usted quiera, las tengo aquí. No es por la plata del petróleo que ha funcionado el gasto público en el Ecuador. Al mes de julio, entre enero del año 2007 y julio del año 2016, el sector público no financiero lleva gastados 289,000 millones de dólares. 289,000 millones de dólares. Y de esos 289,000 millones de dólares, 171,000 millones son impuestos. No es petróleo, son impuestos. Este es el esfuerzo enorme que se les ha exigido a las empresas y a las familias ecuatorianas. Y sin embargo, tiene usted un 60% de la población económicamente activa en condición de desempleo y subempleo. Pero tras de esa cifra lo que hay son 4,700,000 personas de la población económicamente activa que no tienen trabajo o tienen trabajos precarios, o sea que se mueren de hambre, que tienen necesidades y carencias fundamentales en todos los órdenes de la vida, luego de 10 años de gobierno y de semejante cantidad de plata. Estas son las líneas que nosotros estamos criticando, lo hacemos con respeto pero con interés, para que se cambie este tipo de conducción. Si el país le gusta esto, entonces que siga con lo mismo. Pero si el país quiere cambiar, tiene que reparar en lo que está sucediendo para que todos nos unamos y produzcamos un cambio adecuado. Gracias, economista. Fernando Mosquera. Gracias, Gonzalo. Un saludo a su amplia audiencia y a los compañeros de panel. Si usted revisa las cifras económicas de los ciclos económicos, los años electorales son los de más bajo crecimiento porque los inversionistas piensan de qué va a pasar, cuál va a ser el panorama y se eximen de hacer cualquier inversión, aduciendo además que hay mucha movilidad en cuanto a las leyes tributarias y del entorno jurídico que le ponen los pelos de punta y prefieren pasarse a otro país
para poder hacer sus inversiones. Lo preocupante respecto a lo que ha dicho Marco y Marcos en la ciudad de Guayaquil es si vemos institutos a nivel internacional serios como el Fondo Monetario Internacional, que nos dice que vamos a tener gravísimos problemas desde el 2006 al 2020, es decir, los próximos 5 años. Va a haber un decrecimiento de la economía en donde desde el año 50 que tenemos datos confiables, el Ecuador nunca ha decrecido 2 años seguidos. Es decir, que cualquier otro gobierno que venga, así sea de la propia línea, va a tener serias complicaciones en estabilizar la economía si es que no hay un programa económico de estabilización que sea creíble, que sea realista, que permita al Ecuador estabilizar su economía y enderezar las cuentas públicas. Estamos viviendo un proceso recesivo que ya lo estamos viendo en el tema de la construcción, en el tema del sector automotriz, que son dramáticos e importantes y que están evidenciando esa gran cantidad de ecuatorianos que hoy están en el desempleo. Pero tal será la necesidad de liquidez por parte del Estado para mantener el nivel de gasto que desde septiembre del año 2015 a la actualidad, en un año, de los 500 millones de dólares que el Banco Central le había prestado al gobierno mediante TBC especialmente o compra de papeles del gobierno, hoy estamos ya a pocos millones de los 4.000 millones. Es decir, 8 veces más le ha entregado el instituto emisor para saciar esa necesidad de liquidez. Tenga la bondad de repetir esta parte. Que se ha multiplicado por 8 el financiamiento del Banco Central a el Ministerio de Finanzas para atender gastos de 500 millones de dólares. Reserva, ¿no? Con plata de la reserva. De 500 millones de dólares a cerca ya de 4.000 millones de dólares. Pero esa plata es ajenísima. Es al corto plazo, el joven Martínez le presta. ¿Quién es el autor, digamos, de estos empréstitos hay diferentes periódicos mecanismos que haya llegado a semejante cifra? El Ministerio de Finanzas necesita liquidez. El Banco Central puede comprar papeles al corto plazo, pueden hacer CETES, o cualquier tipo de financiamiento al corto plazo, que miren, para que la gente se dé cuenta de la magnitud del financiamiento del Banco Central al Estado, es mayor a lo que el Ecuador debía como deuda inmoral al comienzo de la gestión del economista Rafael Correa Delgado. El Ecuador debía a la banca comercial 3.600 millones de dólares que fue declarada de inmoral. Hoy el Estado le debe al Banco Central mucho más que eso, cerca de 4.000 millones de dólares. El asunto es que esto pone en riesgo la liquidez del instituto emisor, las reservas del instituto emisor, los depósitos de la gente en el Banco Central, y obviamente el argumento es que es una medida anticíclica para poder ponerse a plomo con los proveedores del Estado que estaban insatisfechos y que se lo acarrea desde el año anterior. Entonces, usted comprenderá que esto no obedece a un plan económico, sino a un plan político. Lo que tenemos es un plan político respecto a pasar como sea este año electoral para que el rezago político del siguiente año sea el menor posible, especialmente para el partido de gobierno. Mire, el presupuesto del año 2015 tuvo una cifra cercana a alrededor de 36.000 millones de dólares, lo cual, frente a la realidad, dejó una falta de financiamiento en 4.000 o 5.000 millones de dólares, y para el año 96, poniendo otro nivel del precio del barril de petróleo, es una cantidad cercana a 30.000 millones. Pero hay que decir que ya lo dijimos a comienzo de año, de cada $3, esto para que entendamos todos, de cada $3 que el Estado tenía planificado gastar en el año 2016, apenas tenía $2. Es decir, $1 estaba sin financiamiento. Esto ha hecho que se produzca un endeudamiento agresivo, un endeudamiento a tasas altas y a corto plazo que posiblemente van a complicar a cualquier gobierno que tome el poder en el siguiente periodo, incluido la propia tendencia del actual gobierno, que tendrá que tener un ajuste realmente muy complicado.
Mire, esto se ejemplifica ahora cuando ya muchos burócratas son consultados para ver si pueden recibir parte de su salario con dinero electrónico. Claro que eso es potestativo, pero eso demuestra la falta de liquidez. Entonces, si es que estamos viendo que no hay un plan de gobierno, sino que hay un plan político, la consecuencia es el nivel de desempleo que tenemos, la consecuencia es que nos recuerda a veces el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, donde hubo un gran proceso de privatización. Entonces aquí estamos tratando de vender Flopay, Sopladora, vender el 30% de EQ2, etcétera, 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 porque ya no hay dinero para pasar el bache del año electoral que por obvias razones tiene esta cima negativa que lo que hace es traerle un serio problema al nivel de empleo y al crecimiento económico del país y que ya se está traduciendo en los niveles de delincuencia que tiene el Ecuador. Ingeniero Marcos López. Sí, Gonzalo. Mire, yo quisiera puntualizar algo específico en medio de todo esto. Es el rol que ha jugado el Banco Central en medio de toda esta crisis. Lamentablemente, el Banco Central, al ser una dependencia más de la Presidencia de la República, no era antes. Ha abandonado totalmente la posición de un banco central. Se ha convertido en un banco comercial más. Se ha convertido en un banco que cree que tiene que captar para prestar. Esa no es la función de un banco central del Ecuador, más aún cuando no existen fondos de estabilización económica. Entonces el Banco Central se convierte en la última línea de defensa de la liquidez de la liquidez de la economía, ¿no? Se convierte en eso. En ausencia de instancias de reservas. Claro, como no hay reservas, como nadie guarda plata para las vacas flacas, como el Estado le gusta gastar todo, y no solo que se gasta todo, sino que nos pone en el monto de endeudamiento más alto de la historia, lo más razonable es que el Banco Central del Ecuador, en medio de todo esto, tenga un poco de cordura y diga, bueno, yo soy la última línea de defensa de la liquidez. Siendo la última línea de defensa de liquidez, lo mínimo que tenía que hacer es lo que se hizo hasta el 2008, hasta noviembre del 2008. Por cada dólar que los ecuatorianos le depositamos al Banco Central del Ecuador, de una manera indirecta o de una manera directa, ¿verdad? Porque el Banco Central, los cuentacorrentistas que tiene es la banca privada, con privada y pública, como con 4.000 millones de dólares. Todos los ecuatorianos les hemos entregado 86 millones de dólares para que nos entreguen estas latitas que son de 50 centavos, de 25 centavos, de nada, porque no dicen ni de sucres ni de dólares. Le hemos entregado alrededor de 500 millones de dólares, tiene el Banco Central del Ecuador, de nuestra plata del Seguro Social. Nuestra plata de los gobiernos autónomos descentralizados también está en el en el Banco Central del Ecuador. Con esa plata que recibe el Banco Central, con ese dinero que recibe el Banco Central, es que hace la reserva internacional. Con eso es que puede invertir en activos de reserva. No es que la plata se genera del aire ni la genera el Estado. La ponemos todos los ecuatorianos de una manera directa o indirecta en el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, lo responsable es que por cada dólar que los ecuatorianos le hemos dado al Banco Central, tenga $1 de activo de reserva. Es decir, estemos garantizados 1 a 1. ¿Cuál es la situación en este momento del Banco Central del Ecuador? Solo puede garantizar más o menos el 45% de los depósitos que ha recibido de todos nosotros, lo cual genera, además de todo el déficit fiscal que ya tiene el país, genera un déficit de reservas en el Banco Central del Ecuador de alrededor de 4.000 millones de dólares, que, oh coincidencia, más o menos son los mismos que le ha prestado al Estado. Es decir, que nosotros nos hemos convertido ahora en prestatarios, en acreedores
del Estado. Resulta que ahora a nosotros no solo nos cobran impuestos, sino que nuestra plata, que tiene que estar bien cuidada en el Banco Central, también la toman para el gasto público. Y resulta que nos ponen en posición de que nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque es nuestro, de los afiliados, esto no es del presidente de la República ni del ministro de Economía, esto es nuestro instituto, resulta que sale a pedir créditos. O sea, imagínese. Esto es asombroso. La institución más líquida en cualquier país del mundo, por mucho déficit actuarial que tenga cualquier institución. El IES. Pero el Seguro Social siempre es la institución más líquida de un país. En cualquier país del mundo, dice usted. Porque claro, aquí está el ahorro obligatorio que hacemos todos los ecuatorianos. A los servidores públicos... Le ha prestado tanto al gobierno que se le puso en cero la liquidez al IES. Y entonces va a hacer un viaje a España, a Europa, a buscar... Y dice que en vista de que es el IES y de que con una tamaña, ¿qué diría yo? Dice que la confiabilidad en el IES es gigantesca, que le han prestado de un tiro $80 millones. Y tiene la cara de decir eso. ¿Usted imagina lo inconexo que resulta esto con el sentido común para comenzar, no? Gonzalo, y otra cosa, tienen tanto se han llenado la boca en maltratarnos a los que de alguna manera hemos, y por lo menos personalmente, tratando de denostar una profesión tan noble como la del contador, y he sido tratado de contadorcito. Los señores están haciendo ahora cuentas de contadorcito, porque dicen ahora que hay que considerar no la deuda agregada, sino la deuda consolidada para medir contra el Producto Interno Bruto. Entonces, las deudas que son entre instituciones del Estado se las netean y están neteando los 10.000 millones del Seguro Social. Oiga, el Seguro Social no es del Estado, el Seguro Social es de nosotros. Así que esos 10.000 millones de dólares nos los deben a nosotros. Y no tienen por qué netear esos 10.000 millones. Entonces llega hasta allá el nivel de querer vernos la cara de tontos a los que algo, por lo menos sumar y restar sabemos en economía, que nos quieran decir que están consolidando deuda y quieren consolidar la deuda del Estado con lo que le han prestado al Seguro Social. O sea, esto es increíble. Inaudito. Lo que se está haciendo para tratar de tapar la realidad de la deuda, para tratar de tapar la realidad de la deuda, para presentarnos cifras que no son, se están haciendo trampa en el solitario, o mejor dicho, nos quieren hacer trampa a nosotros en la presentación de cifras. Tienen que ser más claros, y los pactos éticos, los famosos pactos éticos de los que se hablan, deben empezar por allí, por la transparencia, por la realidad, por decirnos la verdad. Aquí se los eligió para que nos digan la verdad, no para que nos traten de dorar la píldora y decir que este es un país que está creciendo porque han crecido los depósitos monetarios. Claro, ¿cómo no van a crecer los depósitos monetarios si nos estamos llenando por deuda para pagar a los proveedores? Y todo pago que hace el Estado, todo pago, así sea $1, indefectiblemente va a dar al sistema financiero, porque todo se hace por transferencia bancaria. Entonces, cualquier pago que usted haga va directo de la cuenta de la cuenta única del Tesoro a las cuentas de la banca privada. Entonces, todo pago que usted hace de todos estos atrasos que se están dando van a dar a subir los depósitos monetarios. Muchísimas gracias, Marcos. Que fuera un triunfo, ¿no? Un abrazo, Marcos. Muchas gracias. Usted reclama transparencia informativa, exministro Flores. Eliminación del secretismo. Análisis. Usted reclama verificación efectiva de las cuentas públicas en general y obviamente de las cuentas fiscales en particular. Por manera de establecer claramente, dice usted, el verdadero alcance de la situación económica del país. Ese también es un objetivo
imperativo este momento. Es indispensable un gobierno que garantice sin mentir, con honradez, el buen uso de los recursos que está administrando, así como la estabilidad y sustentabilidad de carácter fiscal. Eso son tiempazos que no podemos ver, visualizar en los informes, en los reportes y en la realidad documental que usted lee todos los días. Entonces, creo que también entre ellos se motivan por el lado de que el precio del petróleo como que aviva esperanzas en el régimen, como que algo va a pasar, va a despuntar el precio del petróleo. Eso no se ha dado todavía. Pero creen que Petroamazonas, por ejemplo, va a subir en un 79% sus ingresos por petróleo. Esto le han dado alguna agencia informativa del gobierno, del presidente Correa, le ha dado a esta publicación, y esto destaca el diario Expreso de Guayaquil. No sé si usted le revisó de última hora. Esto que me parece un autoengaño, porque no se tiene pues concebido adecuadamente que va a haber un desplazamiento del precio del petróleo hacia arriba, que la cotización va a mejorar y que naturalmente ahí vamos a tener plata, liquidez y que las cosas van a cambiar. No se ponen de acuerdo en la OPEP. El señor presidente dice hay que acabar con ese organismo, inclusive cuando él fue el que comenzó a matricularse en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, me dirá el señor presidente, pero con otros sueños. Pero los sueños son. Ahí está la realidad. Economista, ¿de qué puede agarrarse favorablemente, economista Flores? ¿De qué puede agarrarse, sustentarse el Estado ecuatoriano para cambiar la triste situación, esta página tan endeble que le ha correspondido manejar al presidente, que creíamos que como economista era extremadamente brillante y muy creativo? ¿Usted sigue pensando que ha sido la mala fortuna del presidente Correa la que nos ha acompañado? Yo lo que creo es que las políticas populistas, que en el fondo son un membrete un poco más digerible que las líneas de conducta que tranza y dirige el Foro de Sao Paulo, esas líneas de conducta y las políticas populistas indefectiblemente llevan a todos los países a la desgracia. No hay un solo país en el mundo donde estas líneas de conducta y políticas hayan sido aplicadas que haya tenido éxito. Al contrario, han ido al fracaso. Creo que el más claro exponente de esta desgracia es Venezuela. Tengo aquí unas publicaciones, simplemente para ejemplificar, que señalan que el 16%, escuche esto, el 16% de la población venezolana se alimenta de las fundas de basura que están en la calle. El 1 de septiembre de este año, el gobierno venezolano incrementó los salarios nominales básicos de los venezolanos en 50%. Y luego de ese incremento de 50%, el equivalente en dólares de los salarios en el mercado real, en el mercado del dólar real, es de $22 mensuales. Ese es el populismo del siglo XXI. Eso es lo que consiguen las políticas populistas. Aquí en el Ecuador se ha dicho, por ejemplo, infortunadamente hay cosas que a pesar de ser inauditas, las gentes las están tomando como normales o por lo menos se han acostumbrado. Aquí se hablan de grandes cifras y multimillonarias cifras y a la gente ya le parece medio normal hablar de 1.000 millones o 1.200 millones que costó el Aromo, de 42 millones de los Amanes, y la gente ya lo oye medio normal. Son cifras escandalosas, gigantescas, no previstas nunca en la economía ecuatoriana y sin antecedentes en la historia económica. Por eso no hay liquidez. Claro, pero una de las cosas, por ejemplo, que se ha dicho aquí es que les ha repartido en futuro
a todos los sectores que configuran el gobierno determinadas, llamémosle, responsabilidades de construcción y edificación de infraestructuras, pero gigantescas. Como decirle, usted hágame la casa, pero la casa tiene que tener un costo para mí. Imagínese, de 25 millones de dólares. Para mí, yo necesito una casa, serán pues de unos 400 a 500 mil, y eso ya súper lujosa. Ya de un hombre exitoso económicamente hablando. Imagínese, esa es la concepción como han manejado por miles y miles de millones de dólares. Entonces, ahí está. Pero es que estamos partiendo de premisas y datos equivocados. Permítame señalar 3 puntos. Es absolutamente inadmisible, es increíble que en el Ecuador exista la opacidad y el velo que existe sobre determinadas informaciones. Por ejemplo, que no sepamos exactamente el total de la deuda, porque el gobierno utiliza ciertos artificios, como los que acaba de señalar el ingeniero Marcos López en Guayaquil. Cuando usted no tiene las cifras claras, cuando no se presenta la verdad de las cifras, los diseños de política económica que se puedan hacer corren el riesgo de equivocarse. Porque si usted no tiene los síntomas adecuados del enfermo y francos del enfermo, a lo mejor su diagnóstico puede ser equivocado. Pero además es que es inadmisible que no tengamos nosotros una transparencia en la información. Es realmente inadmisible, insólito. Y la gente oye y sigue. Punto número 1. Punto número 2. Una de las cosas que se ha dicho y que la gente, o por lo menos buena parte de la gente, las acepta como una verdad, o por lo menos sin mayores dudas, es que estamos en esta desgracia porque ha caído el precio del petróleo. Estamos en esta desgracia porque ha caído el precio de las materias primas y el dólar como moneda nacional ecuatoriana se ha apreciado. Las dos cosas son mentira. Las dos cosas constituyen detonante de la crisis y han complicado aún más la crisis, sin duda alguna, pero no son la causa. ¿Cuál es la causa? No son la causa. Atienda La causa del problema económico ecuatoriano, que un poco se plantea en ese trabajo frente a las soluciones, ¿dónde radica? En haber concebido y creado durante 10 años un Estado gigantesco, anacrónico, obsoleto, que demanda un gasto público populista tan brutal, tan gigante, tan fantástico, que es imposible sostenerlo. No hay posibilidad de sostener el gasto público ecuatoriano. Yo le acabo de dar la cifra publicada por el Banco Central. Y el sector público del Ecuador, el sector público no financiero, desde enero 2007 a julio del 2016, gasta 289 mil millones de dólares. Y la deuda pública, que este gobierno la recibió, la deuda neta, luego de restar los bonos global que declararon ilegítimos y de eliminar de un solo plumazo los 1.200 millones de dólares que debían el Ministerio de Economía al Banco Central por los bonos AGD. La deuda neta con que se encontraron fue de 10 mil millones. Y sabe una cosa, ahora la deuda es 45 mil millones. Luego de toda esta escandalosa cantidad de dinero, resulta que estamos en crisis y que no hay ni para pagar los sueldos y que el Banco Central, en una política y en unas acciones que las autoridades del Banco Central van a tener que responder más temprano que tarde. No puede el Banco Central jugar con los riesgos que significa disponer de los recursos de la Reserva Internacional para darle crédito al gobierno central. Eso estaba prohibido antes por la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero lo que hicieron fue eliminar todas las reglas macrofiscales y dejaron solo una, la del 40% del PIB como límite de endeudamiento, que no se cumple. Entonces, este crecimiento sustancial y sustantivo del gasto público, que además se ha sustentado, como dije hace un momento y con las cifras que ya señalé, en los impuestos que han tenido que pagar las gentes y las empresas, no es sostenible. No es sostenible, Gonzalo, no se puede sostener este nivel de gasto y este estado burocrático y anacrónico. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha utilizado para sostener este nivel, porque lo que ha castigado fundamentalmente es la inversión pública, es decir, el gasto de capital, pero el gasto corriente sigue ahí. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha utilizado 2 arbitrios, la combinación de 2 arbitrios que sin duda alguna constituye la peor combinación, el peor de los mundos. ¿Cuál es el primer arbitrio? La creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes, de manera sustantiva. Y aún así tenemos graves problemas.
Y obviamente ha profundizado la recesión, es decir, ha ido en contra de lo que se debe hacer justamente, al revés de lo que se debe hacer. Y el segundo arbitrio, tan peligroso y grave, es el endeudamiento público sustancial, como dije hace un momento, al precio que venga. Y esto es lo que tiene que pagar la sociedad ecuatoriana y tiene que pagar las empresas ecuatorianas. Fernando Mosquera, estudioso como es, le otorgará razón de ser a esta premonición que realizó Jaime Carrera, el director del Observatorio Fiscal, hace muy pocas horas en nuestros estudios. El próximo año, Gonzalo, a pesar de un drástico ajuste de la inversión, a pesar de todo lo que se haga, el próximo año va a haber un déficit de alrededor de 5.000, 6.000 millones de dólares. Y además de eso, hay que pagar... Eso en lo fiscal, dice. En lo fiscal, hay que pagar... ¿Y en reservas? Las deudas del Banco Central, como 4.000 millones, CETES como 3.000 millones, hay que pagar deudas flotantes por 2.500 millones, las importaciones que están a la baja. Digo, las reservas también se deben caer, las ¿no? reservas del Banco Central caídas por más de a nivel de menos de 3.000 millones de dólares. Eso es lo que hay que arreglar en el país. Exa FM. Fernando. Creo yo que el próximo gobierno, la próxima administración, aunque sea de la misma tendencia del actual gobierno, creo yo que es pertinente que se haga una reforma constitucional muy importante. Es aquella dependencia que tiene la actual Constitución del Instituto Emisor por parte del Poder Ejecutivo, porque se convierte en una caja chica y tampoco la seguridad social debe mantener ese enorme nivel de riesgo en cuanto a la inversión que tiene en el sector estatal, porque si quiebran el Estado perdemos todos los ecuatorianos. Antes el Banco Central daba su informe de endeudamiento, tanto para deuda interna como deuda externa. Hoy no puede decirlo porque es otra dependencia más del Poder Ejecutivo. Pero la forma de autoridad o la forma como quiere, digámoslo francamente, autoritariamente, monopólicamente, con todos los poderes, manejar el país y manejar el marco económico de nuestro país, el presidente Correa hace imposible haya o no hayan las normas que puedan modificar el manejo de organismos como el Banco Central, universalmente convocados a tener roles más nítidos, más concretos. Independientes del Ejecutivo. Correctísimo. Independientes del Ejecutivo, si no, en la crisis del año 2008, la Reserva Federal con una llamada de Obama le hubiera prestado lo que le tuvo que prestar al final. No fue así, porque es independiente. Los estados se acostumbran a ese financiamiento rápido y eso no debe permitirse por la estabilidad monetaria. Mire, también los órganos de control, la superintendencia de bancos, por ejemplo, y el resto de superintendencias tienen que ser totalmente independientes para poder poner el lineamiento de hacer reflexionar a los ejecutivos frente a la perniciosidad de un enorme endeudamiento por parte de la banca pública. ¿Usted coincide con Abelardo Pachano? Los modelos económicos que van demostrando capacidad de solución de los problemas son aquellos que se sientan en tres patas: trabajadores, empresarios y Estado. Un Estado regulador, un Estado eficiente, un Estado sobrio y una relación... ¿Qué encierra la sobriedad? Saber establecer prioridades. Exa FM. Mire, parte de la banca pública, porque es la mayor compañía de seguros del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este momento un ejecutivo ha tenido que viajar a Europa para conseguir un financiamiento cuando la decisión del Banco del IES hubiera sido invertir menos en bonos del Estado, dejar esa liquidez de 120, 160 millones y poder equipar los hospitales que lo quieren hacer ahora a toda velocidad, de todos los 8 años que la anterior administración no lo hizo y solamente hizo el caldo gordo para ciertas instituciones médicas privadas que se llevaron gran parte de la atención a los afiliados. Mire, lo que voy a decir es muy importante y no quiero referirme al Ecuador para evitarme problemas. La obra pública es un elemento que pretende
justificar gran acción a veces del populismo. Pero lo que sucede en España, por ejemplo, y no estoy hablando del Ecuador, en la época de auge se construyeron carreteras que salían de ninguna parte y llegaban a ninguna parte. Se construyeron aeropuertos, que están este rato abandonados. ¿Por qué? Porque el político se acostumbró a hacer esa obra pública generando un sobrecosto, y ese sobrecosto es corrupción, pero hay suficiente dinero para repartir en varias partes. Eso sucedió en España, no me refiero al Ecuador, quiero evitarme cualquier tipo de problema. El asunto es que los índices de pobreza no han cambiado. Yo le decía previo a esta entrevista a Marco Flores, el asunto de que nos gusta autoengañarnos. En ese indicador de desempleo hay un enorme índice del empleo inadecuado que llega a la mitad de la población económicamente activa. Hace un rato Marco decía, son casi 5 millones de personas las que están en esa situación. Subempleadas, o sea, el que vende peinillas, el que vende helados, esas cosas, eso no es un empleo adecuado. Jugo de naranja. Entonces, eso es autoengañarnos. La mitad de la población económicamente activa en el Ecuador no ha salido del problema de pobreza, no tiene un empleo que le permita crecer, ahorrar y luego demandar, y el círculo virtuoso del crecimiento económico se dé. Por lo tanto, yo sí creo que lo que dice Jaime Carrera, y que fue su pregunta al intermedio de mi intervención, sí, el próximo gobierno tiene una tarea titánica. Es casi como un liquidador que vendrá a ser de comisario de una quiebra si es que no se toma en serio la construcción de un programa económico de emergencia para el Ecuador. ¿Usted cree que de esto se dan cuenta que ese es el rol que les va a tocar protagonizar en el caso del binomio de ellos mismos, el señor Moreno y el señor Glass? ¿Se dan cuenta de lo que van a heredar? Por supuesto, habrá que ver cómo despuntan, ¿no? El problema grave es que los gobiernos populistas les gusta mantener el nivel de gasto. ¿Moreno también podría ser un gobierno populista? No lo sé, pero él ha estado 8 años en este gobierno. Entonces, habrá que ver cómo despuntan, digo, porque a los populistas lo que les gusta es mantener el clientelismo político a través del gasto. Entonces, gastan y tratan de captar simpatías para tener votos, ¿no? Esto es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Van a vender el panecillo a lo largo de la historia. Plata, pues. Bueno, ya están vendiendo todo lo que se puede, ¿no? Pero yo creo que no hay que culparle tanto al gobierno, o no culparle solamente al gobierno. Yo creo que, y perdónenme la franqueza, pero en esto también hay un gran culpable. Otro gran culpable. No solamente es el gobierno, y es la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana se ha acostumbrado a cerrar los ojos, por lo menos en buena parte, con las excepciones muchas o pocas que puedan haber. Se ha acostumbrado a cerrar los ojos y a no decir nada y a recibir lo que viene. En las tertulias de amistad sí lo dicen. Bueno, ahí pues, pero con algo que es gravísimo para cualquier ser humano, que es esta santa resignación. Y entonces eso nos lleva a una situación verdaderamente dramática, que es la que estamos pasando. Las cifras, que son cifras oficiales, están indicando con claridad cuál es el grado de desajuste de la economía ecuatoriana. No están afectadas las paredes laterales de la economía, está afectada la estructura misma de la economía. Requiere un cambio importante por parte de cualquier gobierno para poder salir de eso. Se podrán hacer varios programas económicos. Usted tiene uno que yo he esbozado, pero pueden haber 10 más o 30 más. Pero lo importante es hacerlo, ir en la ruta correcta. Y la ruta correcta no es un invento de nadie. Es cuestión de mirar hacia dónde han ido los países que tienen éxito, los países que realmente han comenzado a salir de la pobreza. Aquí yo oigo, por ejemplo, con estupor que se dice, nosotros hemos sacado a mucha gente de la pobreza. Mentira, mentira. Ahí la única ayuda efectiva que ha habido en este país en los últimos 20 años o en los últimos 16 años para salir de la pobreza o para reducir los niveles de carencias se llama dolarización. Eso es lo que le ha ayudado a la gente. ¿Sabe por qué? Porque gracias a la dolarización las personas, es decir, las familias y las empresas han podido mantener la estabilidad de sus sueldos y salarios, el poder adquisitivo. De sus pequeños negocios. Han podido mantener su patrimonio, han podido mantener sus pequeños negocios y algo importante,
han podido por primera vez ser sujetos de crédito a mediano y largo plazo. Porque con una moneda que se volatiliza, usted se puede imaginar que en Venezuela, quien haya estado recientemente en Venezuela lo puede decir, los restaurantes en el menú no tienen los precios. Y no tienen los precios porque los precios suben diariamente. La gente cuando está haciendo cola en los supermercados para ver lo poco que hay, los precios están cambiando. Entonces, en el Ecuador, la dolarización y por supuesto el hecho de tener otras fuerzas armadas que no han sido contaminadas como las venezolanas, el hecho de mantener la dolarización en el Ecuador ha evitado mayores desgracias, cosas que podían haber sido muchísimo más graves, como la solvencia del sistema financiero. Yo quiero simplemente concluir con algo. La Reserva Internacional es absolutamente importante, sobre todo en un país dolarizado que no tiene un banco de bancos que lo respalde, pero sobre todo en este país, por una razón muy simple. Porque si aquí hubiera un problema, la economía ecuatoriana tiene una liquidez de 40,000 millones de dólares y en la reserva hay 3,000 millones. Sin embargo, el Banco Central tiene pasivos por más de 9,000 millones. Al margen de los 4,000 millones que le ha entregado al Ministerio de Economía, 3,000 millones tiene el Banco Central en la reserva, eso dicen sus propias estadísticas, y pasivos por 9,000. Si aquí hubiera un problema, ni siquiera lo quiero mencionar porque mi intención es generar estabilidad y cambios, no preocupaciones. Pero si aquí hubiera un problema, ¿con qué respondemos? ¿Problema natural, un problema de liquidez, peor aún si es que es de solvencia? ¿Con qué respondemos? Esa reserva es importante para poder responder, para garantizar la liquidez del sistema financiero, la solvencia del sistema financiero. Sin embargo, se juega con candela. El gobierno tiene el próximo gobierno, el que sea, tiene una papa caliente entre sus manos. Se requiere de mucho valor y entereza para afrontarla y absolverla, porque además al Ecuador se le cierran prácticamente ya. Si no hace nada, si sigue por este camino, se le cierran como se le han venido cerrando las líneas de crédito y de financiamiento comercial. Entonces comenzará a vender las carreteras y ahí se aplicará lo que usted señala, ha dicho Mauricio Pozo, tal vez vendan el panecillo. Michelle Bachelet, la líder y este momento presidenta constitucional de la nación chilena, está renegando del socialismo, pero del socialismo, entiendo, del siglo XXI, al cual ella se apegó de comienzo. Entiéndase populismo. Más bien, hablemos del populismo. Señora Bachelet, presidenta respetable, ¿qué es el populismo para que oigan mis compatriotas ecuatorianos? No es tiempo de tomar la vía fácil pero finalmente destructiva del populismo. Es tiempo de actuar con un pragmatismo éticamente motivado y de cara a los ciudadanos. Los objetivos de desarrollo sustentable que nos hemos propuesto de aquí al 2030 son la expresión de que la comunidad internacional sabe que debe emprender cambios profundos y llevarlos a cabo con medidas concretas. Debemos ahora dotarlos de voluntad política en las instancias multilaterales y en cada uno de nuestros países, porque hay inercias que quebrar e intereses que enfrentar. La crisis política y de desarrollo que atravesamos tiene dinámicas que son globales. Nadie, ni una nación o grupo social puede enfrentarlas solo. EXA-FM. Muchas gracias por la presencia, Marco. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A la distancia, Marcos, muchas gracias. Un abrazo. Estos micrófonos han hablado por más de 32 años.